lo que nos importa es que en este encuentro todas las que están aquí presentes puedan intercambiar sus opiniones, puedan intercambiar sus experiencias, que de eso se trata el encuentro de Pan y Rosas. Y, en primer lugar, traerles un saludo de más de 2.300 compañeras de Pan y Rosas de Argentina, y también un saludo de las compañeras de Pan y Rosas de Bolivia, de las compañeras de Pan y Rosas de Chile, de las compañeras de Pan y Rosas de Uruguay y de las compañeras de Pan y Rosas del Estado español, que están poniendo en pie este movimiento de mujeres, no solamente en América Latina, sino que también estamos dando los primeros pasos en algunos países de Europa, como también las compañeras de Brotenhausen, que son unas compañeras muy nuevas de Alemania. Pan y Rosas de Alemania va también a ponerse en pie este año. Quería comentarles dos experiencias importantes, muy recientes, de las que venimos en Pan y Rosas en Argentina. Una de ellas, el movimiento de Ni Una Menos, algo que surgió casi, se podría decir, espontáneamente en el país, a raíz de que una mujer es asesinada cada 30 horas por la violencia machista, algo que evidentemente es mucho menor que lo que sucede aquí en México, pero que es un problema verdaderamente acuciante para nuestro país, porque es un flagelo que viene creciendo en cantidad de casos, de muertes, y además no solamente eso, sino que también viene aumentando, se comprueba que aumenta cada vez más la hazaña con que las mujeres son asesinadas, y disminuye la edad no solamente de los victimarios, sino también de las víctimas. Frente al último caso más reciente de una joven de 15 años asesinada por su novio, surgió espontáneamente el 3 de junio la convocatoria a una movilización que reunió en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente a 150.000 personas, pero que reunió en todo el país a centenares de miles en todas las ciudades capitales de los estados, de las provincias del territorio argentino. En esa participación, Pan y Rosas tuvo una pelea política destacada. No solamente los días previos a la movilización organizamos que en todos los lugares de trabajo y en todos los lugares de estudio, las mujeres y también los compañeros varones se pronunciaran a favor de la movilización, sino que también sumaran sus propias reivindicaciones de cómo comprendían que era esta pelea por Ni Una Menos. Allí las trabajadoras dijeron: ni una menos también por la precarización laboral, ni una menos también por el acoso en los lugares de trabajo por parte de los jefes y los capataces, ni una menos por un salario que es siempre inferior al salario que cobran los compañeros varones en los lugares de trabajo. Y así fuimos sumando a la campaña de Ni Una Menos, que culminó en esa movilización del 3 de junio, en la que también, junto con otras organizaciones políticas de mujeres y de la izquierda, hemos sido un polo dentro de esa enorme movilización que señaló claramente que de la violencia machista hay responsables, y hay responsables no solamente individuales, sino que hay responsables políticos, hay responsables institucionales. Por eso, en esa movilización, la bandera que llevamos las compañeras de Pan y Rosas señalaba que los gobiernos, para señalar no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos de los estados provinciales, que a lo mejor están gobernados por partidos de la oposición, los gobiernos, la justicia y también los medios de comunicación y la Iglesia, con sus discursos de subordinación de las mujeres, de considerar a las mujeres como un sector inferior y sin derechos iguales al resto de la humanidad, también eran responsables de estos femicidios. Y la pelea particular que dimos las compañeras de Pan y Rosas señaló dos aspectos que quisiera compartir. Contra quienes nos dicen que el problema de la violencia es un problema cultural, es un problema ancestral, es un problema milenario, y que por lo tanto no se puede hacer mucho contra eso, porque está así en la cultura, y sobre todo en países como los nuestros, como Argentina y como México, donde todo el tiempo nos están diciendo que eso es algo muy difícil de enfrentar porque está asentado en una cultura milenaria
creemos que ese discurso encierra la perversión, digamos, de no señalar que justamente hay responsables institucionales, que en realidad decir que solamente es un problema cultural oculta que también, o mejor dicho, sirve al fin de ocultar que también hay responsables institucionales, que el gobierno, los gobiernos son responsables de no levantar una política de equidad de las mujeres, una política contra la violencia hacia las mujeres, de no atender a los derechos de las mujeres, y que también el Estado, con sus fuerzas represivas, como lo ha mostrado en el caso que recientemente nos contaba la compañera, las fuerzas represivas del Estado forman parte de la violencia contra el pueblo trabajador, pero también particularmente contra las mujeres. En Argentina hemos notado que... gracias. No es mezcal, hemos notado en la Argentina que de todos los asesinatos institucionales cometidos por las fuerzas represivas del Estado, por la policía u otras fuerzas militares, el 80% de las mujeres asesinadas por las fuerzas represivas del Estado son femicidios. Es decir, el 80% de las mujeres que han sido asesinadas por las fuerzas represivas son casos de parejas o exparejas de esos policías que las han asesinado. Esta estadística la hemos hecho en este año, viendo cómo crece la cantidad de casos de mujeres asesinadas por su pareja policía, por su pareja gendarme, por su pareja militar, por su pareja prefecto, que terminan en esta situación. Pero al mismo tiempo, contra aquellos que nos decían lo importante es denunciar al gobierno, lo importante es denunciar al Estado, porque ellos son los responsables de la violencia contra las mujeres, les decimos, no solamente el gobierno y el Estado, también esta cultura machista es responsable de los asesinatos contra las mujeres. ¿Y por qué es importante señalar que también la cultura es responsable de esto? Porque entonces, si es algo que está tan asentado en nuestras sociedades, si es algo que está tan asimilado y naturalizado por la sociedad en la que vivimos, entonces nuestra lucha por acabar contra todas las formas de violencia contra las mujeres no es una lucha política sencilla y que se acaba solamente con alguna movilización el 25 de noviembre de cada año. Es una lucha que requiere de nosotras una organización mucho más importante, mucho más profunda y una perspectiva estratégica mucho más importante. Tenemos que acabar. No podemos acabar con la violencia machista si no acabamos con una sociedad que está basada profundamente en la violencia de la explotación de millones de seres humanos por parte de un puñado de parásitos capitalistas. Que esos parásitos capitalistas necesitan de la violencia permanentemente para poder mantener este estado de sumisión y este estado de explotación. Pero además necesitan de la violencia entre los explotados, necesitan de la violencia de los hombres contra las mujeres, necesitan de la violencia de los heterosexuales contra los gays, lesbianas y personas transexuales, necesitan de la violencia de los nativos contra los extranjeros, como lo hemos visto recientemente con la persona que vino a provocar aquí por la presencia de 2 compañeras argentinas, necesita de la violencia de los blancos contra los negros, de los mestizos contra los originarios, necesita de la violencia y de la división permanente entre los explotados para poder sobrevivir como sistema de explotación. Entonces, nosotras decimos, es un problema cultural, sí, pero denunciamos también que los gobiernos, los estados, las fuerzas represivas del Estado son responsables. ¿Es un problema político donde el gobierno es responsable? Sí, pero también es un problema cultural y por eso requiere de nosotras una perspectiva mayor, una perspectiva de lucha por una sociedad sin explotados ni explotadores, por una sociedad donde la opresión entonces no sea necesaria para sostener a ese puñado de parásitos como es en la sociedad capitalista. Entonces, esta es la primera experiencia que les quería comentar de lo que fue nuestra participación en esa movilización por el Ni Una Menos del 3 de junio, que se contagió a Uruguay, que se contagió a Santiago de Chile y que tengo entendido también que se contagió aquí en México,
y que permitió que también se movilizaran en distintos países de América Latina. La segunda experiencia reciente que les quiero contar, y que recién, a decir verdad, va a terminar mañana, porque en Argentina mañana hay balotaje en la elección presidencial, es la experiencia que hicimos las compañeras de Pan y Rosas, que participamos al mismo tiempo del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda es un frente electoral integrado por las tres fuerzas de izquierda más importantes del país: el Partido de los Trabajadores Socialistas, en el cual yo soy militante y que es la organización hermana del Movimiento de Trabajadores Socialistas de México, el Partido Obrero y el Partido Izquierda Socialista, que hemos conquistado realmente construir un polo de independencia de clase, es decir, de donde los trabajadores y las trabajadoras que empiezan a hacer su ruptura con los partidos políticos patronales han visto en el Frente de Izquierda una referencia importante y han permitido que en los últimos años el Frente de Izquierda conquistara bancas en varias legislaturas de los estados provinciales y también una importante bancada en el Congreso Nacional. En esta última campaña electoral, las compañeras de Pan y Rosas y del Partido de los Trabajadores Socialistas peleamos para que las listas del Frente de Izquierda estuvieran integradas por gran cantidad de mujeres luchadoras, destacadas dirigentes sindicales, activistas de distintas huelgas, de distintos sectores de trabajadoras, y hemos conseguido, las compañeras del Partido de los Trabajadores Socialistas, repito, y de Pan y Rosas, hemos conseguido un hecho histórico, que es que por primera vez en la historia institucional del país, que tiene ya más de 200 años, las listas del Frente de Izquierda que encabezaba nuestro compañero Nicolás del Caño, que fue el candidato a presidente del Frente de Izquierda, invirtiera la ley nacional del cupo femenino, que obliga a todos los partidos a poner un mínimo de 30% de mujeres. Hemos logrado por primera vez en la historia institucional del país que las listas nuestras tuvieran un 70% de mujeres y un 30% de varones. Cuando nos decían que bueno, que eso era, a lo mejor era irrelevante, otras organizaciones de izquierda nos decían que eso no tenía tanta relevancia porque ¿qué importa, digamos? Si total sabemos que consiguiendo más diputados en el régimen democrático burgués no vamos a conquistar nuestra emancipación y nuestra liberación hasta el final. Nosotras decíamos que en última instancia que hubiera 70% de mujeres era un homenaje a la movilización del 3 de junio. Era un homenaje a esas centenares de miles de mujeres que se movilizaron en todo el país para decirle basta a la violencia machista, y era también una forma de señalar que las mujeres que están a la cabeza de todas las luchas, como dijeron las compañeras, que allá también las compañeras docentes son muy destacadas por su lucha permanentemente por sus derechos, las compañeras de la industria alimenticia, las compañeras inmigrantes que trabajan de manera casi esclava en los talleres textiles clandestinos que hay en el país, que todas esas mujeres que son protagonistas de su historia, que son protagonistas de sus luchas, también pudiéramos mostrar que también son protagonistas de la lucha política. Que las mujeres no estamos condenadas a ser solamente objetos de la explotación, objetos de la violencia, objetos sexuales, objetos de la opresión, sino que también somos sujetos de nuestras luchas, sujetos en la lucha en las calles, por las reivindicaciones económicas, por las reivindicaciones democráticas, por todos nuestros derechos, pero también somos sujetos de la lucha política. Y eso es lo que quisimos demostrar con ese 70% simbólico. Bueno, simbólico no fue real, pero quiero decir que el símbolo que queríamos expresar era que las mujeres también somos sujetos para poder hacer política contra la política de los patrones, contra la política que hacen las instituciones del régimen que nos oprime y que nos explota.